Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una situación bastante preocupante, ¿eh? Está afectando a cientos de familias en Colombia. Tenemos aquí un informe detallado basado en datos de la Veeduría Ciudadana Ovejas sin Corrupción. Lo consultó Chuana TV y describe una crisis humanitaria grave en Ovejas, Sucre. Efectivamente, una situación muy seria. El meollo del asunto es, dramático. Comunidades rurales enteras, sin acceso a agua potable. Nada menos. La causa, pues una deuda millonaria. La administración municipal debe dinero a Afinia, la empresa de energía, una filial del grupo EPM. Eso es. Vale, pues nuestra tarea hoy es intentar desentrañar todo esto, ver las causas directas de este corte, el impacto humano, que es tremendo, Devastador, sí. las dudas que surgen sobre la gestión del dinero público, según el informe, claro. Y cómo esto, que es local, se conecta con una crisis energética más grande en el país, Exacto. Queremos entenderlo a fondo. basándonos siempre en la documentación que tenemos delante. Eso es. Vamos a mirar las cifras, los hechos que se reportan, las consecuencias legales, las sanitarias. Es un caso que, la verdad, muestra de forma muy cruda cómo la gestión administrativa o la falta de ella puede impactar tan directamente en la vida de la gente. Y el derechos básicos como el agua. Justo, en derechos fundamentales. Bueno, pues entremos en materia, venga. El punto de partida es contundente. Afinia realizó lo que llama un corte definitivo del servicio eléctrico. Sí, Y esto afecta a los pozos, los que bombean el agua para La Peña, El Cerrito y otras zonas allí en Ovejas. y es clave entender eso de corte definitivo, porque no hablamos de una suspensión normal, temporal, que pagas y ya está. Claro, no es un aviso. No. Según describe la documentación, esto significa que se acaba el contrato, se finaliza y se desmontan físicamente las conexiones eléctricas a esos pozos. Madre mía. ¿Y por qué una medida tan radical? Pues por una deuda acumulada que, según el informe, supera los 1.500 millones de pesos colombianos. 1.500 millones. Una cifra enorme, sí. Y parece que el municipio, ni ha pagado ni ha presentado una propuesta seria de pago en más de 4 meses. 4 meses. Afinia dice, a través de su gerente zonal que cita el informe, Randy Martínez, que agotaron las vías de diálogo antes de llegar a esto. O sea que intentaron negociar. Según ellos, sí. Las palabras que recoge el informe son: cuando hay un incumplimiento del contrato, procedemos al corte definitivo. Llevamos meses esperando una propuesta de pago del municipio que nunca llegó. 1.500 millones. Es mucho dinero. Y claro, las consecuencias son inmediatas, brutales. Familias, colegios, centros de salud. ¿Todo el mundo? Todo sin agua corriente. Y en una región del Caribe que hace un calor tremendo. El informe habla de situaciones desesperadas, ¿no? Gente usando agua de arroyos. Sí, que podrían estar contaminados, claro, porque llevan días sin servicio. Es terrible. Las implicaciones para la salud pública deben ser... Enormes. El informe las perfila muy bien. Hablamos de un riesgo altísimo de enfermedades gastrointestinales por beber agua no tratada. Claro, Deshidratación, que es súper peligrosa para niños y mayores. por supuesto. Y luego, pues, el deterioro de la higiene, personal, comunitaria. Eso puede abrir la puerta a brotes, a epidemias. Vamos, sin exagerar, es una emergencia humanitaria de manual. Pero espera, que la historia se complica aún más. Hay un dato en el informe que viene de la Veeduría Ciudadana Ovejas sin Corrupción de Gerson Vanegas García, Ajá. que da una perspectiva muy diferente sobre si el municipio podía pagar o no, o al menos su empresa de servicios. Aquí es donde uno se queda perplejo. Efectivamente. A ver, lo que señala la veeduría, según leemos, es que la empresa local de acueducto, la que se encarga de dar el agua, Sí, recibe subsidios del Estado. Y ojo, no son cantidades pequeñas. Hablan de más de 170 millones de pesos mensuales. espera. Más de 170 millones de pesos al mes. En subsidios. Eso es lo que indica el informe basado en la denuncia de la veeduría. Y lo importante aquí, según la normativa que ellos citan, es que esos fondos deberían usarse prioritariamente para cubrir los costes esenciales del suministro de agua. Y uno de esos costes es... Pues claro, la energía eléctrica para bombear el agua de los pozos. Es uno de los gastos principales, sin duda. Entonces, a ver, la pregunta es obvia, y es la que hace la veeduría, ¿no? Si entra esa cantidad de dinero cada mes, más de 170 millones, Sí. ¿por qué no se usó para pagar la deuda con Afinia?
O por lo menos para negociar un plan de pago serio y evitar el corte. Exacto. Esa es la gran pregunta que queda en el aire. La veeduría ha sido muy clara en su denuncia pública. Cito lo que recoge el informe de Gerson Vanegas. Los subsidios que recibe la empresa de acueducto superan los 170 millones mensuales. ¿Por qué no se usaron para pagar la energía? Exigimos que la Procuraduría investigue al alcalde y al gerente de la AAA. Esa AAA es como llaman allí a la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo. Entiendo. Si esto se confirma, claro, abre un frente muy serio sobre transparencia, sobre cómo se usan los recursos públicos. Ya no sería solo un problema de que no hay dinero. Exacto. Podría ser mala administración o incluso desvío de fondos. La veeduría ya ha pedido formalmente que la Procuraduría General de la Nación investigue todo esto. Y este caso de Ovejas, que ya de por sí es impactante, parece que es solo la punta del iceberg. El informe lo relaciona con una crisis energética más amplia en el país, por deudas del sector público. Justo, eso es muy llamativo. ¿Cómo usan este caso para ilustrar un problema mayor? Citan datos de Asocodis, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica. ¿Y qué dicen esos datos? Pues mira, según ellos, la deuda total de entidades oficiales, ayuntamientos, gobernaciones, organismos estatales, con las empresas de energía en Colombia llegó a, agárrate, 1,2 billones de pesos en 2024. 1,2 billones. Es que cuesta hasta imaginarlo. Y lo peor, según leo aquí, es que la cifra sigue subiendo. Correcto. El informe destaca que ese 1,2 billones es un 20% más que el año anterior. Son unos 200.000 millones de pesos adicionales de deuda en solo un año. Madre mía. Esto indica que el problema de los impagos de entidades oficiales se está agravando, y muy rápido. Pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las empresas que distribuyen la energía. ¿Y Afinial, la empresa de la que hablamos en Ovejas, cómo está en esa foto general? Pues según ese ranking de Asocodis que menciona el documento, Afinia es de las más afectadas, de las que más sufren esta morosidad pública. Sí. Las deudas que tienen pendientes de cobrar de entidades oficiales superan al parecer los 460,187 millones de pesos. Casi medio billón. Una barbaridad. Y esta carga financiera tan grande pues ha llevado, según indica el análisis, a que las cuentas de esta filial de EPM estén en números rojos. Uf, cifras que marean. Entender este contexto nacional ayuda a ver la presión que tiene Afinia, aunque, claro, no justifique el impacto humano de decisiones como el corte en Ovejas. Es que la situación es tan delicada que hasta la Procuraduría General de la Nación ha intervenido. Ha lanzado advertencias formales. ¿Advirtiendo de qué? Pues señalando, según recoge el informe, que esta acumulación de deudas públicas pone en riesgo real el suministro de energía en varias zonas del país. El informe va más allá, ¿eh? ¿Ah, sí? Dice que la situación financiera de Afinia es especialmente crítica. Habla de deudas gubernamentales totales, que no son solo facturas impagadas, sino también subsidios que el Estado debería pagarle a la empresa por ley y que se retrasan, y otras obligaciones. Vale. Que podrían sumar más de 600.000 millones de pesos. Ante esto, el informe advierte: hay un riesgo real de que Afinia puede incluso dejar de operar si no se encuentran soluciones estructurales a estos impagos masivos. Esta situación financiera tan complicada de Afinia nos lleva de vuelta a Ovejas y al marco legal. Porque más allá de los números y del drama humano, está la responsabilidad del Estado, del municipio en este caso. ¿Qué dice el informe sobre las obligaciones legales que se estarían incumpliendo? El informe es bastante claro en esto. Señala que la actuación, o bueno, la falta de actuación, de la administración municipal podría ser un incumplimiento de su deber constitucional, el de garantizar el acceso al agua potable. Que es un derecho fundamental. Exacto. Tanto la Constitución de Colombia como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que Colombia se ha comprometido a cumplir, reconocen el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental. Y la justicia colombiana ha dicho cosas al respecto, ¿verdad? Y el informe cita jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Ha dicho muchas veces que la realización de los derechos fundamentales de las personas depende en gran medida de la adecuada prestación de los servicios públicos. O sea que si falla el servicio público, fallan los derechos. Por lo tanto, toda esta cadena, la falta de pago, el corte de luz para bombear agua y la aparente inacción para resolverlo teniendo subsidios, podría interpretarse como una negligencia administrativa. con consecuencias graves sobre los derechos de la gente de Ovejas. Exacto.
muy graves. Y parece que estas tensiones entre la comunidad, Afinia, y la gestión municipal no son algo nuevo en la zona. El informe menciona otros incidentes. Así es. Recuerdo un suceso de enero de 2025. Una empleada de Afinia fue retenida por vecinos mientras intentaba cortar conexiones ilegales. Conexiones ilegales. Sí, el informe detalla que esas conexiones fraudulentas afectaban a unos 310 hogares y que suponían pérdidas para Afinia de unos 45 millones de pesos al mes. Vaya, eso añade otra capa al problema, el fraude. Claro, las pérdidas no técnicas que también pesan en las finanzas de la empresa. Es complejo. Y también nombra a otro municipio con problemas parecidos. Sí, habla de Ariguaní, en el departamento de al lado, en Magdalena. Según el informe, Ariguaní también es uno de los grandes deudores de Afinia. Y también han tenido problemas de agua. Han tenido crisis recurrentes de apagones y falta de agua potable por razones similares a las de Ovejas, deudas acumuladas por la energía de los sistemas de acueducto. Todo esto dibuja un panorama, bueno, preocupante. Sugiere que quizás no es un caso aislado, sino un patrón. Podría ser. Un patrón de gestión deficiente en algunas administraciones locales. Quizás por falta de capacidad financiera, o por cómo priorizan el gasto, o por administrar más los subsidios. Y al final siempre pagan los mismos. Pues sí, el impacto siempre es desproporcionado sobre las comunidades más vulnerables. Los datos del informe apuntan a fallos que podrían ser estructurales en cómo se gestionan los servicios básicos a nivel local en algunas zonas. Y la población queda desprotegida. Vale, ante este escenario tan complicado que describe el informe para Ovejas, ¿hay alguna luz? ¿Se proponen soluciones? ¿Qué dice la documentación? El informe no solo describe el problema, también recoge propuestas de solución. Dice que vienen de expertos consultados y de organizaciones ciudadanas, como la veeduría Ovejas sin Corrupción. Bien. Y las organiza en 3 niveles, lo cual tiene bastante lógica. ¿Cuáles son esos niveles? A ver. Pues mira, primero, las medidas de emergencia, lo urgente, lo inmediato para parar la crisis, humanitaria. ¿Cómo qué? Pues la necesidad urgente de que el municipio y Afinia firmen ya un convenio de pago, con un pago inicial importante por parte del municipio como señal de compromiso, y un plan de pagos realista, que se pueda cumplir. Vale, pagar o acordar cómo pagar. Y mientras tanto, como medida humanitaria básica, dar agua embotellada a las familias y usar camiones cisterna, carrotanques, para asegurar un suministro mínimo hasta que se arregle lo de los pozos. Eso para la emergencia. Tiene sentido. ¿Y para ir a la raíz del problema? Ahí entra el segundo nivel, las medidas estructurales. Aquí la clave, basada en la denuncia de la veeduría, es hacer una auditoría a fondo, independiente, sobre cómo se han gastado esos más de 170 millones mensuales de subsidios que recibe la empresa de acueducto. Investigar dónde ha ido ese dinero. Exacto, en qué se gastó, por qué no en la energía. Se pide que intervengan los órganos de control, Procuraduría, Contraloría, para investigar bien el uso de ese dinero público y ver si hubo irregularidades. Y responsabilidades, claro. Claro. Y también se sugiere buscar mediación de entidades superiores, la Gobernación de Sucre, el Ministerio de Vivienda, para facilitar el diálogo y encontrar soluciones financieras y de gestión que duren, que sean sostenibles. Bien, auditoría, investigación y mediación. Vale, ¿y el tercer nivel? El tercer nivel es fundamental para que esto no se repita, la rendición de cuentas. ¿Qué implica eso? Pues según el informe, implica abrir investigaciones disciplinarias formales a los funcionarios responsables, por acción o por omisión, si hubo mala administración o inacción que llevó a la crisis. Que paguen las consecuencias. Servicios básicos. Eso sería ideal. Y muy importante, fortalecer a las veedurías ciudadanas, como la que ha sido clave aquí, darles herramientas para que la propia comunidad pueda controlar y prevenir futuras crisis. Queda bastante claro entonces. Lo de Ovejas, tal como lo presenta este informe, no es solo una factura sin pagar. Es un reflejo de retos enormes en la gobernanza local en Colombia. Totalmente. Cómo se priorizan los servicios básicos, la necesidad urgente de transparencia con el dinero público y esa desconexión que a veces hay entre las autoridades y las necesidades vitales de la gente. Sí. Y la veeduría local, citada en el informe, añade una advertencia. Esto podría ser aún peor en épocas de sequía o de lluvias muy fuertes. Momentos en que tener agua corriente es todavía más crítico. En esencia, yo creo que lo que este análisis pone sobre la mesa es una tensión muy fuerte, casi un choque, entre dos cosas que deberían ir juntas. ¿Cuáles? Por un lado, el derecho humano al agua,
que el Estado tiene la obligación de garantizar a todos los niveles. Y por otro, la necesidad de que las empresas que dan los servicios, como la eléctrica, sean financieramente sostenibles para poder operar. Claro, necesitan cobrar para funcionar. Exacto. Pero aunque empresas como Afinia necesiten asegurar su viabilidad, la medida extrema del corte definitivo, sobre todo cuando parece venir de una presunta mala gestión municipal y de no usar subsidios que estaban para eso, Al final castiga a la gente. justo, castiga de la forma más directa e inhumana a las comunidades más vulnerables. Son ellas las que pagan las consecuencias de decisiones o fallos en los que no tuvieron nada que ver. Entonces, si tuviéramos que sacar una conclusión principal de este análisis de la documentación, ¿cuál sería? Parece claro que la solución no es solo encontrar el dinero para esta deuda o firmar un papel. Yo diría que la conclusión más potente es que hace falta un cambio más profundo, un compromiso real que se pueda verificar y que dure, con la transparencia total en la gestión de los subsidios y de todo el dinero público, para servicios básicos. ¿Transparencia ahí? Y rendición de cuentas efectiva. Que si hay mala gestión, haya consecuencias reales para los responsables. Y, quizá lo más importante, un cambio de enfoque. Poner el bienestar, la salud y los derechos básicos de la ciudadanía como la prioridad número 1. Indiscutible, por encima de cualquier otra cosa. El caso de Ovejas, tal como lo presenta el informe, funciona como una señal de alarma muy potente, ¿no? Sí, desde luego. No solo para ese municipio o para Sucre, sino potencialmente para muchas otras administraciones locales en Colombia que podrían estar en situaciones parecidas con los servicios esenciales. Nos obliga a preguntarnos en serio cómo se están gestionando estos servicios vitales en muchas partes. Y sobre todo, qué mecanismos de protección reales tiene la población cuando la administración local falla en sus deberes más básicos. Es una llamada a reflexionar sobre la efectividad de los controles, cómo se asignan los recursos, qué se prioriza en el gasto público a nivel local. Totalmente. Y quizá, para ir cerrando, una reflexión que nos deja este análisis y que podemos lanzar, más allá de la indignación, que es natural, o de buscar culpables concretos, ¿cómo podemos, como ciudadanos, fortalecer esa vigilancia sobre nuestros gobernantes locales? Buena pregunta. ¿Cómo organizarnos para exigir responsabilidades de forma más eficaz? Para asegurar que situaciones tan dramáticas como la de Ovejas no se repitan. En resumen, ¿qué hace falta para garantizar que el dinero público, sobre todo el que está pensado para proteger a los más vulnerables con subsidios, cumpla de verdad su función y asegure derechos tan básicos como tener agua potable?